Pero antes de seguir hablando del personaje, quería retomar algo que dijiste ahorita, que es una especie de victoria de producción no querer enfocar la película a un solo sector, ¿no? Sí. Y quería preguntarte si tú consideras que tu papel como productora también te ha dado herramientas o te ayudó justamente a hacer eso, como no, esta película se tiene que hacer de esta manera. Sí, un poco sí, porque creo que ahora me empieza a pasar cada vez más que cuando pienso una película pienso en cómo hacerla. Ya no es más una idea abstracta, sino cuál es la manera de hacerla viable, ¿no? Y los desafíos y las ventajas. O qué tipo, por ejemplo, un desafío enorme de mi película estaba filmando en New York una película que es básicamente latina o argentina, sin el presupuesto de una película norteamericana, pero que tenía que tener las locaciones, la vida de la calle, todo muy real, no podía sentirse acartonada o pobrecita. Digamos, tiene una cosa independiente, pero tiene al mismo tiempo algo de mucha belleza, ¿no? Y que es una fotogenia de la ciudad que yo quería tener y respetar. Quería que las cosas sucedieran en las locaciones reales y no tener que estar mintiendo. Eso llevó un trabajo grande de campo. Y la otra cosa que yo quería usar, que era lo que te contaba antes, es el tema de las estaciones, porque yo vengo de un clima más templado, digamos. Yo vengo de la Pampa Argentina, en donde no nieva en invierno, excepcionalmente cada 20 años sí. Entonces, para mí era muy importante contar ese New York del verano colorido, caliente, con la calle, con la vida así como más dinámica y más a flor de piel, y el optimismo que hay en el verano en Nueva York. Andar en bicicleta, estar todo el tiempo mezclado con la gente, a los parques, todo, y de ahí a la cosa más, si se quiere, romántica o introspectiva del otoño, que es más dorado en Nueva York, que es quizá el más fotografiado, y después el invierno, que es como más duro, mucho más crudo, más frío, más oscuro, y que eso tuviera que ver con el arco dramático de mi personaje y cortar algo que los que vivimos en el hemisferio sur un tiempo, o vivimos entre el sur y el norte, experimentamos de una manera visceral, te diría, que es el contraste de tomarse un avión a la noche en el invierno y despertarse en el verano caliente de Buenos Aires. O sea, enero es un mes fuertísimo para viajar, o julio, por ejemplo, ¿no? Eso para mí era muy importante. Te diría que diciembre, con las fiestas, cualquiera que lo haya hecho, es como una memoria del cuerpo, de lo que significa llegar a tu casa, salir del frío y llegar a tu casa con ese calor. Ese fue uno de los desafíos de producción. Y sí, así como yo dije, bueno, este es el desafío, también pensé la manera de hacerlo es poder tener por momentos un equipo súper liviano, casi documental, permiso de rodaje en locaciones, pero ser casi invisibles. En New York se filma tanto que la gente está tan acostumbrada que ni te pregunta qué es esa cámara que estás haciendo. Hay algo de mucha naturalidad y eso me permitió capturar los extras, las diferencias sociales, étnicas, de género que están circulando en la calle sin ningún tipo de ordenamiento, pero que es justamente la vida de la calle, que es muy difícil reproducir eso. Eso uno lo ve. Mi película es una película de $1 millón, por ejemplo, pero si vos ves películas de 3 o 4 millones, se sienten pobres porque empiezan a tener que armar, a reproducir eso y fallan. Y recién podés empezar a ver películas que parecen el New York real arriba de los $15 millones, porque eso es lo que cuesta reproducir la calle. Pero cuando la robás, bueno, con permiso, pero de alguna manera la capturás, tenés esa superproducción en un cuadro. Al mismo tiempo, obviamente, esas eran las escenas en la calle, pero había escenas en el parque que teníamos que tener total control y teníamos que tener todos los chicos, bar en Brooklyn, terraza, que también teníamos que tenerlo. Entonces todo eso, muchos de los extras del bar en Brooklyn son mis alumnos de Columbia University y de NYU, que vinieron por la cerveza y a divertirse. No, pero está bien, se va armando como un equipo como más personal, ¿no? Mucho más. En ese sentido, ¿tú crees que en algún momento, como tu rol de directora, interrumpió el de productora o al revés? Que a lo mejor como directora dices, yo quiero... No, sé, yo algo desmedido. en esta película mi rol de productora fue entender cómo había que hacerla y reunir a los socios que la entendían y dejar que entre ellos administren los recursos de la película. Yo una vez que me pongo a dirigir no quiero enterarme del presupuesto, no quiero enterarme de los costos, no, o sea, porque si no empezás a traicionar tu rol de directora porque querés acomodarte a las presiones de producción y para eso uno elige gente en la que confía. O sea, mi trabajo en esta película, yo no soy productora de mi película, soy productora ejecutiva. O sea, yo conseguí la gente en la que confié
y les confié a ellos la producción, les di algunos contactos que tenía de locaciones o con la gente con la que quería trabajar, pero después me enfoqué en una tarea que ya es suficientemente compleja, que es la de dirigir. Lo que sí, haber trabajado en producción de otros directores, haber producido a otros directores, me ha dado a mí una manera más amplia de pensar cómo yo abordo la producción. Seguro, porque por ejemplo, entre esos trabajos creo que hay uno que aquí en México nos llama particularmente la atención, sobre todo este sector como interesados de cine, que es Sama, que es una película que su estreno aquí creo que fue muy discreto, pero prendió a la gente que tenía que prender y todavía la tenemos. De hecho, se va a proyectar en unos días. Va a seguir. Sama es una película que va a quedar mucho más tiempo del tiempo de salida en cartelera, ¿eh? O sea, Sama es una película que va a seguir volviendo, seguro. No, y que uno tiene que estar masticando también, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, tu trabajo en Sama, a comparación de esta producción, No, mi trabajo en Sama es muy menor. Sama es una película que tiene muchos productores. Yo conozco a Lucrecia, estudiamos en el mismo instituto de cine, en la misma escuela, nos conocemos hace muchos años y yo siempre que pude quise de alguna manera ayudar o participar y bueno, en este momento era una película mucho más compleja de producción de todo lo que había hecho antes y yo pude ayudar a que consiguiera algunos fondos, pero yo no tuve un trabajo ni en el campo, digamos, no soy productora de campo, ni un rol creativo importante porque siento que Lucrecia no lo necesita. Con otros directores con que he trabajado sí he tenido mucho más rol creativo, pero cada director necesita cosas diferentes. Lucrecia tenía muy claro lo que tenía que hacer y lo que no tenía claro tenía el deseo ella de investigarlo ella hasta encontrarlo y me parece que justamente la libertad ahí, lo lindo es ser parte de un diálogo y no parte de imponer ningún tipo de mirada, y menos alguien como Lucrecia que tiene una mirada muy fuerte y muy personal. Sí, aguda también, ¿no?